Hola, bendición y larga vida a todos los seguidores de Iley Favor Dara por cualquiera de sus plataformas. Bendición y larga vida a todo el pueblo religioso. Bendición y larga vida a toda la comunidad religiosa. Y bendición y larga vida a todas las personas que de una forma u otra profesan nuestra hermosa religión. En este ciclo que estamos haciendo de hablar sobre los sordos un poco salidores, sobre los sordos que tienen poco corpus literario, sobre los sordos menos populares, por decirlo de alguna forma. Hoy vamos a estar viendo las particularidades y las cosas que están intrínsecas dentro del Ordun Ordicana. Vamos a estar viendo todas las cuestiones relacionadas con este Ordun y vamos a estar viendo, como siempre digo, los avatares de la persona que tiene este Ordun, tanto positivos como negativos. Vamos a estar viendo en un momento determinado el porqué de las cosas que están explícitas dentro de este gran Ordun Difa, y vamos a estar viendo en un momento determinado todos los caminos y vamos a estar delegando una interpretación a todos estos caminos, y por supuesto lo vamos a estar llevando a la vida de cualquier persona que en cualquiera de sus consagraciones religiosas ostenta este gran Ordun Difa, que es Ordicana, que es uno de los Ordun un poco hablados, es uno de los Ordun a los que poco nos referimos los religiosos, y es uno de los Ordun que sale poco. Y entonces estamos en el ciclo de estos Ordun un poco salidores y hoy queremos hacer eh, alegorías a este gran Ordun Difa o referencia a este gran Ordun Difa. Dice porque aquí nace el vino seco, nace el aguardiente y nace la cerveza. Dice porque en un momento determinado aquí nacen estas tres bebidas, donde todas van a sufrir un proceso de destilación o fermentación. Si llevamos esto al cuerpo humano, podemos estar hablando de la que la persona que tenga ordicana va a tener que tener mucho cuidado con su jugo gástrico, va a tener que tener mucho cuidado con presentar problemas de gastritis, va a tener que tener cuidado, no vayan a presentar problemas de úlcera o problemas de acidez. Entonces dice IFA el por qué la alimentación de la persona que es ordicana va a tener que ser una buena alimentación. Dice por qué en un momento determinado vamos a usar este tipo de bebida como son el aguardiente, el vino seco y la cerveza para hacerle alegoría tanto a los secos como a los orichas dentro de este gran orden de IFA. Independientemente de que habla de que este es el IFA del mango, dice que aquí se le pone mango a Ochunya y Emayá como al Dimú. Dice que dentro de este orden Difá, en mango, como Artimú, Ochunya y Emaya, va a ser de los principales artimuses que se le pondrán a estas orichas. Entonces el dueño de este Ifá tiene que conocer esto para saber qué tipo de artimuse ponerle a estos orichas en particular por su orden Difá. Dice por qué aquí habla de la envidia. Dice por qué en un momento determinado aquí incluso las personas ricas o con desenvolvimiento económico o con liquidez económica o con un poco de posición económica en la vida pueden envidiar al que no tiene nada, porque dice que la persona que no tiene nada va a vivir menos preocupado, va a vivir menos estresado y va a vivir más tiempo con los que le importan, con su familia, y va a vivir menos preocupado de obtener la riqueza. No estamos diciendo que no debamos ser ambiciosos en el buen sentido. No estamos diciendo por qué no querramos tener en un momento determinado cierta y determinada estabilidad económica o cierta y determinada riqueza en la vida, pero aquí está planteando IFA el por qué el que tiene riqueza envidia al que no la tiene, porque el que no la tiene otras cosas que no son materiales, pero sí que son espirituales, que el que tiene riqueza no las tiene. Entonces puede sentirse muy bien económicamente, pero vacío espiritualmente. Y entonces la persona que no tiene muy bien la economía, lo que sí tiene es mucha riqueza, pero espiritual, mucha riqueza en el amor de su familia y muchas riquezas en otros ámbitos que no son precisamente en el tema económico. Dice por qué aquí nació la destrucción del organismo. Dice que el organismo aquí se destruye a través de enviaciones o hechicería, pero también dice que el organismo aquí se destruye causado por la propia persona. Dice porque en un momento determinado la propia persona puede causarse problemas en su organismo por actuar mal, por tener una actitud mala ante la vida, por ser envidioso, por en un momento determinado querer hacer cosas malas para perjudicar a otras personas y que esto le vuelva a virar hacia atrás. Por eso se le recomienda a la persona que es ordicana que no haga cosas malas que después se pueda arrepentir, que no, que evite
en un momento determinado tener malos sentimientos hacia las personas, hacer acciones negativas hacia otras personas para que no se le vea afectado su organismo, porque dice que nació la destrucción del organismo a consecuencia de maleficios o enviaciones que le puedan enviar o que usted pueda tener ciertos tipos de acciones contraproducentes en la vida y que esto le vaya a afectar tanto su salud física como su salud mental, que es lo que está diciendo Ifá. Dicen por qué aquí hay que realizar sacrificios con conejos, porque dice que independientemente de que hay otros sordos de Ifá, como Canafún y otros sordos de Ifá, que hablan, el darle conejo a Obatalá, el darle conejo a Orula, el darle conejo a varias deidades o a varios orichas, dice que aquí es donde nace el sacrificio del conejo dentro de Ifá, dentro del ifismo. Dice porque en un momento determinado la persona que tenga este gran orden de Ifá va a tener que tener dentro de su mano de Ifá, su mano de Orula, su Ifá o dentro de la deidad que le haya dado este gran orden, va a tener la necesidad de tener 2 nueces de colar. Dice que esto es uno de los grandes secretos que tiene este gran Ifá. Dice que aquí hay que hacerle alegoría a 2 santos muy importantes. Dice por qué aquí se le hace alegoría a Ogún y se resuelven las cosas con Ochosi, independientemente de que hay que tener cuidado porque se manda a recibir Olokun a la persona, porque dice que aquí Olokun puede maldecir a la persona, porque dice que Olokun maldijo a las hijas de la lluvia cuando cayeron en la tierra y se creyeron mejor que las hijas de la tierra y conformaron el fango para conformar los riachuelos, y los riachuelos se empezaron a meter en los ríos, y cuando el río desembocó en el mar, ensuciaron a Olofin con este fango, y Olofin lo que hizo fue maldecir la tierra. Olokun, y lo que hizo fue maldecir la tierra y salinizó el agua. Entonces aquí hay que tener mucho cuidado. Aquí hay que tener mucho cuidado con sentirse arrogante, con sentirse prepotente, porque tenemos una posición determinada, porque tengamos una economía soluble determinada y porque tengamos 2 o 3 cosas, no podemos sentirnos mejor que los demás. Siempre tenemos que ser una persona humilde, ser una persona sencilla, ser una persona apacible y tener un carácter flemático para tratar con las demás personas, aunque tengan menos posibilidades económicas o tengan menos posibilidades sociales que nosotros cuando ostentemos este gran orden de Ifá. Dice porque en un momento determinado aquí se manda a la persona a que se busque un cinto o un cinturón de piel de majá. Y este cinturón de piel de majá hay que rezarlo en el tablero y se le pondrá a la persona para evitar situaciones de enfermedad en la persona. Dice porque en un momento de Ifá, en un momento determinado, dice por qué la fuerza de la naturaleza puede ser dominada medianamente por los hombres. ¿Por qué digo medianamente? Porque dice que los hombres podemos controlar muchos procesos de la naturaleza. Podemos controlar una montaña, la podemos escarbar, podemos hacer una construcción encima, podemos ponerle barreras al mar, podemos hacer ciertas y determinadas cuestiones para controlar la naturaleza, pero la naturaleza, cuando los orichas y olofin se lo ordenan, acaban con todas estas estructuras o pueden, incluso el mar puede entrar a la tierra y acabar con todas las estructuras que nosotros hemos hecho sobre la tierra, y los procesos naturales como son ciclones, como son tsunamis, como son todo este tipo de procesos, no los podemos controlar, ni los tornados, ni ningún tipo de proceso natural, no los podemos controlar. Por eso el hombre es capaz de controlar una parte de la naturaleza, pero no puede controlarla toda. La otra parte de la naturaleza está controlada por Olofin y por los orichas, que es lo que está diciendo este Ifá. Dice porque aquí hay que tener cuidado, porque dice que Orichaogo maldijo al pueblo Arará. Dice que cuando se ve este orden de Ifá para alguna persona o alguna deidad le da este orden de Ifá a alguna persona, hay que tener cuidado, porque dice que aquí Orichaogo se le manda a recibir Orichaogo, porque dice que aquí Orichaogo maldijo a los Arará, al pueblo Arará. Entonces dice, ¿por qué hay algún santo o alguna persona mayor que pueda maldecir no solo a usted, sino a su familia entera? Entonces hay que tener mucho cuidado, hay que recibir Orichaogo, porque dice que los araraces en forma de tributo para evitar la acción negativa de Orichaogo, lo que hacen es cuando van a sentar Yoko Ocha, cuando van a ser santos, entran con Orichaogo. Entonces hay que tener mucho cuidado aquí, porque dice que hay maldición de persona mayor que pueda pesar en la familia. Dice, ¿por qué hay que tener cuidado aquí? Porque dice que las maldiciones le pueden llegar a la persona que tenga urticana y puede estar propenso a que las maldiciones le lleguen con mayor facilidad que a las demás personas. Entonces hay que tener
mucho cuidado ahí. Dice, ¿por qué hablan las arterias y hablan las venas? Aquí hay que tener cuidado con procesos de salud en el sistema circulatorio, porque aquí puede hablar de varices, aquí puede hablar de obstrucción de venas, aquí puede hablar de infartos a consecuencia de la obstrucción de las arterias del corazón. Aquí hay que tener cuidado con todas estas cuestiones, porque dice IFA que se puede sufrir de cualquiera de estas enfermedades, independientemente de que hay otras enfermedades que van a quejar a este gran cordón de IFA, pero esta es una de las primeras. Hay que tener cuidado con las varices, no se puede estar mucho tiempo parado, hay que tener cuidado con el hábito del tabaco, porque dice que en un momento determinado fumar le puede obstruir las venas, le puede obstruir las arterias, y entonces puede venir al traste todas estas cuestiones que está diciendo este gran Ordun Diffa. Dice porque en un momento determinado, en este Ordun Diffa es uno de los pocos Ordun Diffa, conjuntamente con Orbetua, conjuntamente con Iboribobi, el que se le dan gallinas blancas a Ifá, porque dice que aquí se le manda a poner una campana a Ifá y se le dan 2 gallinas blancas a Ifá. Hay algunos Ordun Diffa, como los que mencioné anteriormente, que también se le da gallina blanca a Ifá, y este es uno de los Ordun que lo prescribe. Sabemos todos que plantea Iorbe porque Ifá solo come gallinas negras, pero este Ordun Diffa en específico lleva gallinas blancas, como hay otros Ordun que también lo hablan. Dice porque en un momento determinado aquí la necesidad de ponerle una guitarra orula. Dice que se le pone una guitarra orula que tenga todas sus cuerdas. Dice porque la persona en un momento determinado tiene que alegrar su vida, porque dice que la persona que deja ordicana es una persona que se encierra en sí mismo, es una persona que le gusta estar solo, es una persona que en un momento determinado le gusta estar en la soledad, pero dice que cuando mejor está es cuando le vienen las cosas negativas. ¿Por qué? Porque se siente bien estando solo, sin embargo se está haciendo daño en su salud mental, porque se está encerrando él solo en un círculo vicioso donde lo único que hace es pensar y maquinar en las problemáticas que le trae la vida. Y por eso es que se dice que cuando la persona se encierra en sí misma sola y cree que está bien, entonces le vienen todas las cuestiones negativas, porque le pueden venir las descompensaciones psicológicas o nerviosas que está diciendo este Ordun Diffa, que le puede llegar a la persona, que pueden ser estrés, que pueden ser en un momento determinado, puede empezar a presentar lagunas mentales, en otro momento determinado puede empezar a perder la mente y puede empezar a presentar problemas de locuras transitorias y todo este tipo de cuestiones, que es lo que está hablando IFA. Dice porque en un momento determinado hay que tener cuidado, porque dice que la persona que es ordicana está propensa a gustarle la fiesta, a gustarle la corrupción, a gustarle el vicio, a gustarle todas las cosas que en un momento determinado no están bien vistas ante la sociedad. Le va a gustar, si es hombre, las mujeres de la calle, si es mujer va a cambiar de marido o va a tener una vida ligera, por decirlo de alguna manera, va a tener una vida desorganizada, sea hombre o sea mujer. Entonces hay que tener cuidado con esto, porque no nos podemos tirar al libertinaje, porque dice que a Orticana le gusta el vino y le gusta el vicio. Entonces hay que tener mucho cuidado aquí, porque esto es un orden donde habla de corrupción, esto es un orden donde habla de por qué la persona incluso empieza a hacer cosas denigrantes por dinero. Entonces hay que tener mucho cuidado con estas cuestiones que está planteando Orticana. Dice porque en un momento determinado aquí hay que tener cuidado, porque dice que aquí se parece de ladilla, todos sabemos que es ladilla y que puede llegar a afectarnos, pero aquí hay que tener cuidado porque dice que la persona que es ordicana no vive en alto. No vive en alto, porque después cuando estamos explicando el camino donde yo le estaba diciendo ahorita de los hijos de Batalá, el que echó el Epó, o Batalá mandó a destruir la montaña, que él vivía encima de la montaña y por tanto perdió la vida. Pero estamos hablando de que este es el Ifá de la telaraña, donde la araña empezó a poner la telaraña en lugares inadecuados. La araña quiso poner su casa, que no es más que la telaraña, perdón, en cualquier lugar. Y todo el mundo venía y se la tumbaba. Entonces la araña tuvo que hacer el bo para empezar a poner su casa en lugares donde no se la tumben, pero sin embargo no hizo el bo completo, y por eso todavía en la actualidad nosotros quitamos las telarañas. Quitamos las telarañas y le tumbamos la casa a la araña. Dice porque hay que tener cuidado con el tracto anal de la persona que sea ordicana, porque dice que la telaraña le sale a la araña del ano. Y dice que ahí puede haber ciertas y determinadas complicaciones en el ano de la persona
o en todo el tracto anal de la persona, porque incluso a esta persona la puedan operar de hemorroides o la puedan operar de algo que le salga allí y que incluso le hagan esta operación que es que le ponen el ano por el lado y todas estas cuestiones, porque aquí hay que tener mucho cuidado con esas enfermedades. Aquí hay que tener mucho cuidado con esas enfermedades para que usted no se vea propenso a todas estas cosas negativas que está diciendo IFA. Dice porque en un momento determinado se le dirá a la persona que no puede hacer ningún tipo de actuación deshonesta en la vida porque ésta será castigada por los orichas. Entonces ahorita estaba diciendo el por qué la descomposición del organismo, ahora vuelve a recalcar el por qué en un momento determinado los actos negativos o deshonestos llevarán a la destrucción de la persona. Entonces hay que tener mucho cuidado aquí. Hay que tener mucho cuidado aquí con esto que está diciendo IFA. Dice porque en un momento determinado Ordicana es un orden donde la persona va a tener casa, va a tener posición, pero va a querer tener honores. Y por querer tener siempre más, porque ahorita dije que no es malo ser ambicioso, pero sí es malo tener ambición desmedida. Y si Ordicana quiere tener cada vez más, entonces es cuando le van a venir las grandes problemáticas. Ordicana va a tener que ser una persona que se conforme con lo que a su vida le va a llegar, que no va a ser poco. Porque Ordicana está prescribiendo porque en un momento determinado tendrá posición, tendrá cierta economía, pero va a tener que ser una persona que se conforme con lo que puede llegar a su vida para que no se vea inmerso entonces en actos negativos, en cosas turbias, en que empiece a hacer cosas no legales o ilegales o cosas deshonrosas, incluso por dinero para obtener cierta posición, y esto le vaya a traer como consecuencia adversidades y contratiempos en la vida, que es lo que está diciendo IFA. Vamos a entender, dice por qué en un momento determinado la persona que es ordicana, yo estaba diciendo que se les recomienda no vivir en alto. La persona que es ordicana no puede vivir en edificios, no puede vivir en altura. Se les recomienda tener una casa normal, incluso con patio de tierra, porque esa persona que es ordicana va a tener la necesidad de recibir orichao, va a tener la necesidad de recibir algunos santos, algunos poderes, en el caso de que sea babalao, que van a tener la necesidad de trabajar con ellos, pero va a tener la necesidad de tener un patio de tierra para hacer todas estas cosas. Dice que por qué hay que cuidarse del sistema circulatorio. Dice por qué hay que cuidarse del corazón, por qué hay que cuidarse de problemas respiratorios, sobre todo los bronquios. Dice por qué en un momento determinado, aquí habla el por qué la persona ha tenido tres cosas y nada está seguro. Dice por qué la persona tendrá casa propia. El por qué, independientemente de todos los avatares negativos que va a sufrir en la vida, tendrá posición, tendrá casa propia, tendrá una economía y tendrá la necesidad de conformarse con esto. Dice por qué a la persona la pueden calumniar. Entonces, usted, como ya le estoy diciendo, que los actos negativos, los actos reprochables por la sociedad serán vetados para usted, entonces tienen que mantenerse lejos de personas que también lo hagan para que el día de mañana no lo calumnien de que usted también lo está haciendo, que es lo que está diciendo este otro Undifa. Dice que aquí habla el malagradecido. Dice porque hay un camino que habla del malagradecido. Dice que Obaquete tenía un trabajo, tenía cierta posición, pero quería más. Quería más y quería más y quería más. Y cuando su jefe se da cuenta, lo que hace es botarlo del trabajo. Y empieza a pasar trabajo a consecuencia de su ambición desmedida. Empieza a pasar calamidades y empieza a tener contratiempos y contrariedades. Y va donde está Abuo y Cholá. Abuo y Cholá era el abuelo del pueblo. Donde Abuo y Cholá le dice que él es un malagradecido, que él no se acuerda de quién lo ayudó cuando lo ayudan, pero que sin embargo él le va a hacer el voz para que progrese. Con Baquete hacerle el voz, Abuo y Cholá se lo hace y Baquete se va. Y Baquete empieza a hacer grandes negocios, donde empieza a ganar el dinero por saco. Y se recuerda de lo que le dijo Orula, que él no se iba a acordar de él ni de nadie que lo hubiese ayudado. Y le dice, yo le voy a demostrar a Orula que yo sí me acuerdo de él. Y lo que hace es ir a casa de Abuo Cholá y empieza a darle candela a los 4 pilares de la casa.
Cuando empieza a dar candela, a Bocholá que mira por la ventana, ve que Osbaquete se está yendo y empieza a implorarle a Olorum que lo salve. Olorum manda una lluvia torrencial y se apaga la candela. Cuando Osbaquete ve a Bocholá nuevamente vivo, él se descompensa de los nervios y empieza a padecer de locura. Empieza a padecer de los nervios a consecuencia del susto que le dio porque él pensó que Bocholá estaba muerto, perdón. Entonces, lo primero, aquí hay que ser agradecido. Aquí hay que ser agradecido con los santos, aquí hay que ser agradecido con el padrino, aquí hay que ser agradecido con cualquier persona que nos preste cualquier tipo de ayuda. Dentro del Ordum, Ordi, Cana, la persona tiene que ser sumamente agradecida, que es lo que está diciendo Ifá. Dice, porque en un momento determinado hay que tener cuidado, la casa no se incendie. Dice, porque hay que tener cuidado a quién ayudamos, a quién le tendemos la mano, porque dice que después no nos lo va a agradecer. Entonces hay que tener mucho cuidado a quién metemos dentro de nuestra casa, a quién ayudamos, a quién le enseñamos a progresar, a quién salvamos en el caso de que seamos sacerdotes de Ifá o sean oloriza y vayan a salvar a alguna persona. Hay que ver si esa persona realmente merece ser salvado, porque dice que después usted va a estar echando agua en canasta con esa persona porque esa persona no se lo va a agradecer. Entonces tiene que ser meticuloso a la hora de escoger a quién usted va a salvar. Dice, porque en un momento determinado hay que tener cuidado con fuego dentro de la casa, hay que tomar las medidas de precaución, hay que ver si las llaves del gas están abiertas, si están cerradas, si puede haber un cortocircuito, en qué condiciones está el sistema eléctrico de la casa donde vive la persona, que es ordicana, porque dice que la casa se puede incendiar. Dice, porque en un momento determinado usted va a tenerle que hacer grandes prerrogativas a los santos y va a tener que hacerle grandes prerrogativas a Olorum, porque dice que a vos y Cholá, al que le pidió que lo salvara, fue Olorum, y Olorum lo que hizo fue mandar una lluvia torrencial. Dice que cuando esté lloviendo usted dé las gracias, porque la lluvia en un momento determinado puede ser su salvación, que es lo que está vaticinando Ifá. Aquí habla de problemas mentales. Dice por qué usted va a tener que tener cuidado con descompensaciones nerviosas o psicológicas. Dice por qué hay que tener cuidado porque el enemigo usted lo tiene cerca. Entonces, tenga cuidado con todas estas cuestiones. Dice que aquí Osbatalá, Yacuna, Ochariñán y Odudúa comieron manteca de corojo. Para los superentendidos ya expliqué el por qué en este Ordum Osbatalá comió con manteca de corojo involuntariamente, y ahora voy a estar explicando el camino cómo comió la manteca de corojo. Todos sabemos el tabú que tiene Osbatalá para con la manteca de corojo y para con la sal. Eso está más que dicho. Todos sabemos que o el oricha Osbatalá se le pone cascarilla y se le pone manteca de cacao. Pero en este Ordum, específicamente, por un descuido de uno de sus hijos que ahora vamos a estar viendo, comió o ingirió la manteca de corojo y que lo disgustó mucho. Dice porque Osbatalá tenía dos hijos que eran babalabos. Uno se lo dio a Changó y uno se lo dio a Leguá para que lo criara, para que le enseñaran a andar en la vida. Changó se asentó con el primer hijo de Osbatalá encima de la montaña y el Eguá con el segundo debajo de la montaña, en la base de la montaña. Un día Osbatalá quiso ir a ver cómo estaban sus hijos y Changó y el primer hijo de Osbatalá, que lo estaban divisando desde arriba de la montaña, bajaron, se lo comunicaron al Eguá y al otro hijo, y el que estaba con Changó empezó a regar por el camino cascarillas y caracoles para indicarle el camino a Osbatalá. El que estaba con el Eguá lo que hizo fue empezar a echar agua caliente, y con esta agua caliente se iban muriendo los caracoles. Pero el otro hijo, el que estaba echando la cascarilla y los caracoles, empezó a echar agua fría y por tanto no se murieron todos los caracoles, a lo que Osbatalá se disgustó, pero después se contentó al ver a sus hijos. Cuando fueron a comer, el que vivía con Changó preparó la comida y le introdujo la manteca de corojo, a lo que Osbatalá cuando la probó se disgustó, pero no dijo nada porque extrañaba mucho a sus hijos y no era el momento de pelear. Cuando Osbatalá se fue a ir, le dijo a Changó y a Leguá que lo esperaran afuera, que tenía que hablar con sus hijos, a lo que a este
que le echó la manteca de corojo adentro de la comida, le dijo, lo más dijo, a que en su tierra, o sea, encima de la montaña, solo iba a haber envidia y iba a haber malas situaciones, iban a haber cosas nefastas. Y al otro hijo le dijo, él soltó 3 ratas y al otro hijo le dijo que no matara a esas ratas, que esas iban a ser su salvación. Cuando Batalá salió, el que vivía encima de la montaña por envidia a su hermano quiso atentar contra su hermano y lo que hizo fue empezar a excavar un túnel y empezar a meter ahí abajo de la casa del hermano, empezar a meter leña para dar candela, pero las ratas habían hecho un nido, las 3 ratas que soltó Batalá habían hecho un nido ahí abajo. Por consiguiente, no pudo llegar a donde estaba el hermano para dar candela. A lo que sí, Batalá mandó a buscar a Changó y Ordutúa y mandó a destruir la montaña, que era donde este hijo Batalá estaba haciendo brujerías malas con un homologún, con manteca de corojo para destruir a su hermano. Y cuando la montaña se destruyó, Batalá al único que mandó a buscar, al único que mandó a salvar con Changó y con el Eguá, fue al que vivía en la base de la montaña, que era el que había criado el Eguá, y lo mandaron a salir de ahí y la consagración se la hicieron con la manteca de corojo. ¿Van a entender? Entonces aquí hay que tener cuidado, porque dice que aquí habla envidia entre 2 hermanos. Dice por qué se pueden entrar 2 hermanos en porfía. Dice por qué a la persona que es ordicana a lo mejor no lo criaron sus padres, o no lo criaron sus padres juntos. Lo puede haber criado su mamá, o lo puede haber criado su papá, pero por separado. Porque dice que aquí Batalá lo que hizo fue mandar a un hijo con Changó y al otro lo mandó con el Eguá. Entonces hay que tener cuidado ahí porque dice que en un momento determinado la persona que es ordicana no se cría ni con la madre o con el padre, o se cría con la madre o se cría con el padre. Entonces hay que tener mucho cuidado ahí porque dice que la persona que es ordicana incluso puede tener un sentimiento interno adentro de cuando era niño, la falta que le hicieron sus padres o uno de sus padres, ya tanto la madre como el padre, indistintamente. Entonces, dice por qué hay pelea entre 2 hermanos. Dice por qué en un momento determinado 2 hermanos que puedan empezar a pelear. Dice el por qué la persona que es ordicana no puede vivir en alto. Porque dice que su casa puede peligrar. O que en un momento determinado usted se puede caer. Usted puede sufrir una caída, ya sea por las escaleras o ya sea por algún lado donde usted no puede vivir en alto. Porque dice que aquí la montaña se destruyó por mandato de Batalá. Entonces hay que tener mucho cuidado aquí con la maldición de un padre hacia un hijo. Dice por qué el padre puede maldecir al hijo o puede en un momento determinado echar cierta y determinada maldición sobre el hijo y esto le puede llegar al hijo. Entonces hay que tener mucho cuidado aquí. Dice por qué hay que evitar tener accidentes en las escaleras. Perdón, porque dice que la persona que es ordica está propensa en las escaleras tener ciertos y determinados accidentes. Por eso se le recomienda a la persona que es ordicana que viva en una casa en bajo, que no tenga una casa en alto, que es lo que se le recomienda. Entonces hay que tener cuidado. Y hay que ver la alimentación de ordicana, porque dice que aquí por un descuido del hijo de Batalá, el alimento no salió como tenía que salir. Entonces dice que por un descuido a Ordicana lo pueden envenenar. Que Ordicana va a tener que tener cuidado dónde come, dónde toma, con quién come y con quién toma. Va a tener que ser desconfiado a la hora de ir a comer en casa de alguien o a la hora de que alguien le brinde comida o bebida. Porque dentro de la comida o bebida le pueden echar algo a la persona que es ordicana. Entonces hay que tener mucho cuidado con esto. Y la persona que es ordicana, sea hombre o sea mujer, va a tener que ser bien cuidadosa con estas cuestiones para no tener las contrariedades que dice este dragón de Utifá. Dice por qué la persona que es ordicana va a tener que apoyarse mucho en Changó y en el Eguá. Dice que estos van a ser un baluarte y van a ser los que lo van a guiar a usted en un momento determinado en la vida. Van a ser los que en un momento determinado le van a quitar ciertos y determinados obstáculos a usted de la vida. Por eso es necesario de que la persona que es ordicana se consagre y haga ocha. Para evitar todos estos contratiempos y todas estas contrariedades que dice dice que aquí habla la destrucción del organismo. Aquí vamos a volver a hablar el por qué había 2 abuelos y uno hacía el mal. Dice que había un abuelo que tenía dominado a 30 orum. Y el por qué en un momento determinado, como dominaba esta espiritualidad, por eso se le manda a la persona que es ordicana a recibir albita.
Y en un momento determinado, como tenía esta espiritualidad dominada a las 12 del día y en horas de la madrugada, mandaba a esta espiritualidad salir para aterrar a la gente del pueblo. A lo que el Eguá se dio cuenta y el Eguá entró a las 4 de la mañana y llamó a Tentaorum, donde Tentaorum en un momento determinado engañó al Eguá diciéndole que sí, que él iba a cumplir con él, pero después que terminara con, con el mandato de Abuel Bití, que era como se llamaba el Abuel que lo tenía dominado. Abuel Bití le ofrece al Eguá un pollo y le ofrece el cubo y agua y le ofrece a ti. Cuando el Eguá sale del pueblo, se da cuenta de que lo habían engañado. Por consiguiente, llama al otro abuelo de la tierra vecina y le dice que hay que tener cuidado porque se pueden acercar a su tierra a tratar de dominarla también. Pero este abuelo se hace 3 parados que se tiene que hacer y pone comida en 3 posiciones del pueblo. Y cuando el Tentauro va a entrar al pueblo que se pone a comer, ahí lo coge el Eguá y le dice: me engañaste. Donde Tentauro le dice que sí, que lo engañó porque estaba bajo el mando de Abuel Bití, donde el Eguá le dice: tú habías nacido para hacer cosas buenas, pero desde este momento vas a hacer cosas malas y te vas a ir con Ogedai para que vivas en el mundo entero y le hagas daño al que se lo merezca. Entonces hay que tener mucho cuidado porque vuelvo a hablar disputa entre hermanos. Estos dos abuelos eran hermanos. Dice porque hay personas que en un momento determinado le van a querer hacer daño a Odicana. Le van a querer hacer daño deliberadamente y sin ningún tipo de motivo, pero simplemente le van a hacer daño y punto. Que es lo que está diciendo Ifá. Le van a querer hacer daño. Dice porque en un momento determinado hay que tener cuidado porque aquí puede haber un palero que le pueda estar haciendo brujería a la persona que es ordicana y le puede estar haciendo ciertas y determinadas enviaciones para tenerlo dominado, para tenerlo en un momento determinado a su merced, que es lo que está vaticinando aquí este orden de Ifá. Dice porque se le manda a la persona que es ordicana a recibir arbita. Sabemos que arbita lo reciben los hombres que son babalabos, toda esta serie de cuestiones, pero si es babalabo y es ordicana, en alguno de sus poderes o en alguno de sus se va a tener la necesidad de recibir arbita para poderse defender de todas estas cosas que está hablando este orden de Ifá. ¿Me va a entender? Entonces hay que tener cuidado en un momento determinado. No quiera venir una persona de afuera a mandar dentro de su casa, que es lo que está diciendo Ifá, porque los abuesos vivían en pueblos distintos y uno quería colonizar, por decirlo de alguna manera, el pueblo del otro. Entonces hay que tener cuidado en un momento determinado. Vuelvo a explicar el por qué hay que tener cuidado. A quién le enseñamos, a quién metemos dentro de la casa, a quién le enseñamos nuestro negocio, a quién ayudamos para que en un momento determinado progrese y después no nos los agradezca. Al contrario, lo que quiera sea quedarse con la parte de nosotros. Entonces hay que tener sumo cuidado con todas estas cosas, que es lo que está diciendo Ifá. Dice por qué aquí habla ya estuve hablando de la telaraña y el por qué la araña ponía la tela en cualquier lugar, en lugares inapropiados y todo el mundo se la tumbaba. Y estuve hablando de los procesos en el tracto rectal de la persona, en el intestino grueso, en el intestino delgado. Hay que tener cuidado con todos estos problemas intestinales porque dice que a la araña, la tela de araña le sale del ano. Entonces hay que tener mucho cuidado con todo el tracto rectal de la persona y el sistema intestinal, todos los intestinos y todas estas cuestiones, porque dice que puede tener algún tipo de problemática y estas problemáticas la pueden llevar a la afectación física o de su salud física, que es lo que está diciendo Ifá aquí. Dice, ¿por qué su casa la quieren destruir? Dice, ¿por qué todo el mundo le destruía la casa a la telaraña? Entonces usted, la persona que es horticana, va a tener que ser sumamente cuidadosa y sumamente inteligente como para no dejar destruir su casa por nada. Si usted tiene una casa, una familia estable, sea hombre o mujer, con su pareja, con su cónyuge, y usted tiene una familia estable donde la relación funciona correctamente, usted no puede destruir que vengan terceras personas, puede permitir que vengan terceras personas a destruir su casa, a destruir su tranquilidad, a destruir su sosiego, su estabilidad. Porque aquí eso es lo que hacían con la araña, donde quiera que la araña ponía la casa, venían y se la tumbaban. Por eso hasta el día de hoy nosotros, los seres humanos, vemos una telaraña y lo que hacemos es tumbarla. Yo no, yo cojo y me la meto en el bolsillo, solo fue yo y tengo que tener telaraña en los esboces para que me funcione. Pero eso es lo que pasa. Dice por qué en un momento determinado, aquí habla el por qué habla la envidia nuevamente. Dice por qué las hijas del cielo bajaron a la tierra.
pero bajaron en forma de lluvia, pero se creían que eran mejor que las hijas de la tierra. Por consiguiente, cuando se mezcló en la lluvia con la tierra, lo que se creó fue el fango, crearon un riachuelo, el riachuelo alimentó el río, pero lo alimentó con todo este fango y con todas estas cuestiones, y cuando fueron a desembocar en el mar ensuciaron Olócun, y Olócun lo que hizo fue maldecir la tierra, y por eso salinizó el agua en un momento determinado. Por eso hay algunos manantiales, algunos arroyuelos que salen con el agua media salobre o con mucha densidad de minerales. Eso es lo que explica esto. A consecuencia de esta acción, dice porque en un momento determinado no se deje arrastrar usted por los vicios y por las cosas que representan el fango en la sociedad. Porque dice que la persona que es horticana se puede dejar arrastrar por todos los vicios y por toda la corrupción y por todas las cosas deplorables de la sociedad. Entonces tiene que tener cuidado para no ser arrastrado. Pero dice que tampoco puede ser soberbio ni prepotente ni creerse más que nadie. Tiene que ser prudente ante la vida y bastante inteligente para poder sortear los obstáculos que le va a poner la vida sin ser una persona arrogante, sin ser una persona prepotente, sin creerse más de lo que debería creerse. Dice que aquí habla de un hombre que lloraba porque su mujer se le había ido y fue a casa de Orula por adivinación, donde le vieron Ordicana. Orula le vio Ordicana y le hizo el voz, y este hombre encontró otra mujer. Cuando la mujer se enteró de que ya el hombre tenía otra, entonces quiso volver con él, pero ya era demasiado tarde. Entonces dice Ifá aquí que la persona que es ordicana tiene que pensar correctamente, tiene que pensar muy bien cuando va a dar un paso de separarse de su pareja, porque dice que ya después no le va a convenir regresar con esa pareja. Ya después va a tener la necesidad de buscar una nueva pareja, porque ya no le va a convenir regresar con esta pareja. Dice porque en un momento determinado hay que tener cuidado con la persona que es ordicana, porque llora a escondidas, porque dice que aquí el hombre lloraba. Dice porque la persona que es ordicana puede ser una persona romántica, puede ser una persona dada a las cosas del amor y que no le salgan bien, que tenga mala suerte con quien elige, pero cuando deje a una persona no puede regresar con ella, tendrá que seguir su vida adelante y buscar otra persona para hacer su vida, que es lo que está diciendo aquí Ifá. Y estas eran las cosas que quería en el día de hoy estar tocando sobre Ordicana, que no es un Ordun que salga mucho, que no es un Ordun que se hable mucho, y, y nada, vamos a seguir hablando de estos Ordun de Ifá, vamos a seguir haciendo este ciclo de Ordun poco salidores, poco a poco vamos a ir haciendo énfasis en algunos Ordun que casi nunca salen, y ya que nos dimos la tarea, pues vamos a tratar de cumplirla lo mejor posible. Nada, como siempre les digo, no les deseo suerte porque los que tenemos Ifá de Oricha tenemos el 75%, perdón, de la suerte hecha. El otro 25% lo adquirimos a través de los esboces, las rogaciones y siendo obedientes a nuestros itases. Y que la bendición de Olofin, Olor de Humare y sus respectivos ángeles de la guarda siempre los alcance. Recuerden que se pueden suscribir al canal de YouTube de manera gratuita y ahí van a poder ver muchos más videos. Nos estamos viendo. Y Boris Boya y Bocheche.